Marzo tiró algunas cifras en relación a la evolución del mercado laboral positivas o consideradas relativamente positivas para nuestro país. ¿Se podrá mantener esto? ¿Podrá ser la gráfica evolutiva positiva también para el futuro? El desempleo bajó, ¿Cómo por viene? ejemplo, en marzo, ¿no? Exacto. 7,7. Es un dato que era alentador para los que siguen de cerca la evolución de la economía. De esto vamos a hablar con Luis Custodio hoy. Hola Luis, bienvenido. Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Un gusto acompañarlos. Los datos del mercado de trabajo que se divulgaron hace unos días por parte del Instituto Nacional de Estadísticas, correspondiente al mes de marzo, son buenos, son positivos indudablemente, desde el momento en que esas tasas que conocimos están mostrando un incremento del empleo y una reducción de la tasa de desempleo. Recuperar niveles previos a la pandemia o similares es una muy buena cosa, aunque las tasas que teníamos en aquel momento también hay que tenerlo en cuenta, no eran las mejores. Ya veníamos con alguna dificultad marcada en el mercado de trabajo. De todos modos, y vamos a ir viendo la primera placa, con los números de ahora hay dos cuestiones a tener en cuenta: la calidad del empleo generado y el desafío de que siga creciendo. Primero, esta comparación, que quiero hacer la salvedad, que manejar tasas tiene cierta debilidad, sobre todo tasas mensuales. Son diferencias pequeñas en números que salen de encuestas con un cierto margen de error, pero son útiles para ilustrar lo que pretendemos presentar acá. Ahí tenemos actividad, desempleo, empleo, también la actividad que es subempleo, cuando se realizan menos horas de las que está dispuesto a hacer el trabajador, el no registro y también el último ítem, que son las horas trabajadas. En la comparación de marzo 2020, última prepandemia, y marzo de 2022 podemos ver allí que en algunos casos hay mejorías, ¿verdad? Menor actividad, una reducción, menor actividad, eso es importante tenerlo en cuenta, una reducción algo más importante del desempleo, aumento del empleo, cambios leves en subempleo y no registro, y también una suba menor a un punto en las horas trabajadas. Si le ponemos números, y de vuelta estamos hablando de datos de encuestas, un mes, hay volatilidad y demás, pero en números redondos podemos hablar de una caída de la actividad de las personas que participan del mercado de trabajo con empleo o buscando, de unos 19.000, comparando esas dos tasas mensuales, entre 60 y 65.000 empleos más, crecimiento, y una reducción del desempleo del entorno de los 40.000, un poquitito más, en esa comparación. El aumento del empleo se ha dado particularmente en el sector formal, y esta es una buena cosa. Algo menos de la mitad de la baja del desempleo además corresponde a menor actividad. Este es un dato interesante a tener en cuenta también como una señal no tan positiva. ¿Y cómo se comportará el mercado de trabajo de aquí en adelante? Bueno, busquemos algunas pistas. Presten atención a esta información que ya no corresponde al Instituto Nacional de Estadísticas, sino que son distintas fuentes. Veamos la placa siguiente, por favor. El desafío de la creación de empleo para cubrir lo que se termina. Oportunidades laborales, que son los jornales solidarios, ¿verdad? Bueno, hay en este momento datos a marzo, información del Congreso de Intendentes, 16.180 jornales solidarios. Esto va hasta el 31 de mayo, ¿sí? Está terminándose ahora, 16.000 y algo. El Congreso de Intendentes está negociando con el Poder Ejecutivo, están dispuestos a renovar este plan, se harán cargo de parte de los costos, ya lo han conversado en más de una oportunidad con integrantes de gobierno central, todavía no está afinado, por lo tanto, a fin de mes cae. Quizás después, 1 o 2 meses más, pueda retomarse, pero por el momento esto se termina y el número son más de 16.000, como los vieron recién. Vamos a la siguiente placa. Acá hay otra realidad que también quiero poner sobre la mesa. Esto tiene que ver con el subsidio parcial o flexible, el seguro de desempleo parcial, ¿verdad? Bueno, en este caso, las personas amparadas en este régimen, al mes de marzo, 10.291. Es gente que está trabajando o 4 horas o menos días, porque ahí tenemos reducción de horas, que son las 4.700, y suspensión de días, que son 5.578, datos del Banco de Previsión Social. ¿Esto hasta cuándo está? Hasta junio. También estamos bajando esto, a no ser que el Poder Ejecutivo resuelva mantenerlo, ¿verdad? Hasta ahora tuvimos esos dos ítems. Hay uno más que lo podemos observar ahora, y estas son medidas dispuestas por parte del Poder Ejecutivo, la Ley 19.974, creada el año pasado, de promoción del empleo juvenil y de mayores de 45 años, la recordarán, fue aprobada en agosto. Por el momento, el empleo que se generó a través de este incentivo
se está comportando más o menos de la misma forma que lo hacían las otras leyes existentes para promover el empleo juvenil. Se está buscando por parte del Ministerio avanzar en una ofensiva de comunicación, tratando de que más empresas se sumen. Por los montos dispuestos en la ley se podría llegar a unos 7.000, pero en este momento está entre 2.000 y 3.000 aproximadamente para este año. O sea, estamos en cifras bajas, ¿verdad? Las dos placas anteriores mostraban aquello que se termina y salen, que son bastante más. Acá tenemos este ítem que podría marcar nuevos ingresos al mercado de trabajo a través de esta medida de promoción, que recordarán por 6 meses el Poder Ejecutivo les cubre parte del costo de ese trabajador y demás. Veamos la siguiente. Acá hay otras áreas al que hay que poner atención. Grandes proyectos de infraestructura. Tengan en cuenta, UPM2, el mayor indudablemente. La cantidad de empleos directos en obra al mes de abril, 6.500 personas en la planta y hay otros 500 trabajando en el puerto de Montevideo, donde se está desarrollando la terminal propia para UPM. Ahí tenemos 6.500 y 4.450, unos 7.000. En junio, julio, presten atención, empiezan a bajar las etapas de obra civil y empieza el montaje de equipos. Quiere decir que hay trabajadores que se van y otros que vienen, pero son muchos más los que se van por la etapa en la que estamos entrando. Y cuando la planta esté funcionando, habrá 1 millar de trabajadores. Eso es en marzo del año que viene, la fecha horizonte. Entonces, estos 7.000 trabajadores que tenemos acá, seguramente van a ir terminando en todos estos meses de aquí a marzo sus tareas. Lo segundo que tenemos allí es la otra gran obra que se está desarrollando en este momento y es el Ferrocarril Central. También hablamos con el consorcio de Ferrocarril Central y en este caso lo que podemos contarles es que a abril son 3.352 los empleos directos en la obra, tanto entre subcontratistas como de las propias empresas que integran el consorcio. Esto, de alguna manera, va a ir también bajando poco a poco. Está ingresando en este momento más gente para trabajar en distintos frentes de montaje de vías, por lo tanto podemos tener 2, 3, 4 meses con algún incremento más, me decían desde el consorcio, en el trabajo. Se va a andar cerca de los 3.500, eso se podría mantener hasta próximo fin de año, pero ya el año que viene, en la medida que se va terminando el trabajo, podemos tener una baja también. Y tiene fecha de caducidad este dato porque esperan tener prontas las vías y todo el trazado completo para el mes de mayo. Por lo tanto, ahí también seguimos haciendo números a propósito del desafío que implica poder sustituir esos puestos que se van a bajar. Vamos a ver otra placa más y acá tenemos más información para compartir con ustedes. La industria manufacturera, por un lado, la construcción por otro, son dos sectores que acumulan entre el 18 y el 20% del total de las personas empleadas en el Uruguay aproximadamente. En la industria manufacturera esperan un bajo crecimiento del empleo para este año, información de la Cámara de Industrias. No hay a corto plazo proyectos que demanden un importante contingente de trabajadores como para que la aguja se mueva mucho. En la construcción, no hay proyectos grandes a corto plazo, nuevos, hay algunos, pero no a corto plazo. Van a demorar un tiempo todavía para convertirse en obras que demanden mucho trabajo. La construcción de viviendas a partir de la inversión pública, en caso de iniciarse, podría dinamizar algo el sector. Se están conectando también, iniciando obras en el área de infraestructura vial a buen nivel. No son intensivas en mano de obra, por lo que difícilmente logren suplir la caída de los proyectos de los que estábamos hablando. Hay otras iniciativas privadas que son conocidas, pero que todavía le falta el proceso. En fibra óptica, por ejemplo, se van a ejecutar varios contratos a nivel nacional, pero son obras que todavía tienen para un rato, por lo menos 12 o 18 meses para desarrollarse. Y ahí tenemos el dato del comercio. Las expectativas de creación de empleo en este caso, bueno, en total, comercio y servicios representa casi el 60% del empleo. Por eso hablamos de sectores enormemente sensibles, como sabemos. Hay ramas como alojamientos, gastronomía, transporte, inmobiliarias, entre otros, que la han corrido de atrás, indudablemente, ¿verdad? Hay otros sectores que han tenido un mejor desempeño. Pero si aquí miramos, nos encontramos con que tenemos en la encuesta de la Cámara de Comercio, que se divulgó hace un ratito, estas cifras ya las manejábamos al comienzo de la semana, el 89%, casi 9 de cada 10, esperan mantener el trabajo, no generarlo. Y hay un 4% disminuir y 7% aumentar. Pero estuve ahora actualizando algunos datos de última hora sobre esto.
Por ejemplo, los supermercados, que es un sector altamente empleador, la encuesta incorpora un 94% de respuestas que dicen que van a mantener el personal, pero es apenas un 3% aquellos que dicen que piensan aumentar a corto y mediano plazo. Estamos hablando en este caso de un sector que en la encuesta abarcó 35 empresas y 7.000, que representan a 7.000 trabajadores. Por eso es relevante. Y ahí abajo del asterisco decía servicios es similar. Bueno, los datos de servicios que me llegaron hace un ratito nada más, 82% dicen mantener, 8 de cada 10, estamos más o menos en la misma línea. 89 y 82. Sí, claro. sí, claro. Y podemos tener un 14% aproximadamente en términos generales que piense que puede ampliar. Pero hay caídas importantes de reducción en algunas áreas. Por ejemplo, intuitivamente uno podía imaginárselo, las agencias de viaje, el 25%, 1 de cada 4 que contestó dice que va a reducir su plantilla, y en los hoteles un 29%. Son números fuertes inmediatamente y hay que tenerlo en cuenta. Con estos números uno se encuentra con un desafío enorme de parte de aquellos que trabajan en la promoción del empleo para lograr que se sigan desarrollando proyectos que incorporen una cantidad de trabajadores, un nivel de mano de obra que permita suplir en cantidad, ojalá también fuera en calidad, a aquellos que se van bajando por estas cuestiones que repasábamos recién. Para cerrar acá, veamos un par de placas más. Esto tiene que ver con un trabajo de la consultora Exante. Es la última encuesta que hay de una consultora y fue entregada hace poquitito. Y ahí tenemos datos a propósito de cómo estima que será el comportamiento, ¿verdad?, en cuanto a los trabajadores. Hay un 34% que dice que va a ser mayor. Perdón, Luis, Sí. antes de que continúes, ¿entre Sí. quién se hace esta encuesta? Esta encuesta entre empresas. Bien. 300 empresas aproximadamente de distintos sectores le respondieron a Exante. Bien. Ahí tenemos un 23% de esas empresas que dice que van a reducir. Es un dato a tener en cuenta. Veamos la siguiente, por favor. En la siguiente placa también tenemos algún otro indicador a propósito de esto en cuanto a cómo se comportan las empresas. Si en definitiva están revisando sus planes para tener mayor personal. Bueno, ahí vemos que no actualmente, o sea, no se espera mucho cambio, el 65%. Aquí tenemos algo en términos generales para usar como paraguas de todo aquello que hablamos antes acerca de lo difícil que va a ser que se logre generar empleo en nuestro país. Ojalá que sí, hay planes de promoción, hay incentivos de todo tipo, algunos que ya vienen de antes, otros que se han sumado, pero la realidad está en esos números, por ahora y hasta lo que conocemos después de haber revisado. Me atrevo a decir que en esos sectores en los que tomé contacto tenemos casi que el 80-85% de la actividad que genera trabajo en el país. Bueno, según las coordenadas y las fuentes que relevaste, hay una débil situación del mercado laboral, Hay ¿no? preocupación de saber si en definitiva puede seguir creciendo el empleo e incluso con estos números si se puede mantener. Gracias, Luis. Hasta pronto. Gracias, gracias. Vamos a